Las campanas de Londres resonaban en el aire de octubre, su alegre estruendo se hacía eco a través del Támesis. En las cámaras reales del Palacio de Hampton Court, el rey Enrique VIII contemplaba la cuna de su hijo recién nacido, su corpulenta figura temblaba con un triunfo esperado durante 20 años. Eduardo Tudor, un varón sano y vociferante, era por fin la salvación de Inglaterra. Las manos del rey, aún manchadas de tinta tras firmar la proclamación del nacimiento del príncipe, se cernían sobre el infante, como para protegerlo del mismo aire. Dios ha respondido a mis plegarias, murmuró Enrique, con la voz cargada de emoción. Las líneas de su rostro, endurecidas por décadas de decepción e ira, se suavizaron por primera vez en mucho tiempo. Las celebraciones ya habían comenzado, las hogueras iluminaban la noche, sus llamas lamían el cielo desafiando el frío otoñal. El vino fluía libremente por las calles y los comerciantes distribuían pan a los pobres, todo ello financiado por las arcas reales. El reino, que durante tanto tiempo se había tambaleado al borde de la incertidumbre, exhaló un suspiro de alivio colectivo. La línea Tudor perduraría. Sin embargo, tras el júbilo, la situación era tensa. La obsesión de Enrique por asegurar un heredero varón había remodelado la propia Inglaterra. Esposas descartadas, la iglesia destrozada, alianzas rotas. 2 hijas, María e Isabel, habían sido declaradas bastardas en su implacable búsqueda. El espectro de la guerra civil se había cernido con cada año que pasaba, con cada hijo nacido muerto, con cada embarazo fallido. Ahora, a los 52 años, el rey tenía a su príncipe. Juana Seymour, pálida pero serena en su lecho de parto, observaba a su marido con agotada satisfacción. Ella había logrado lo que Catalina y Ana no pudieron. Es fuerte, su gracia, susurró, aunque las comadronas ya habían notado la complexión delgada del niño, las delicadas muñecas demasiado finas para un futuro rey. Enrique apenas la escuchó. Su mente bullía de planes, la educación de Eduardo, su compromiso, la seguridad de consejeros leales. El niño necesitaría armadura a partir de su 3er cumpleaños, espadas a los 5. Sería el príncipe perfecto, el rey guerrero que Inglaterra merecía. Un cortesano carraspeó. El arzobispo espera para realizar el bautizo, su gracia. Enrique asintió, pero su mirada nunca abandonó a su hijo. Que el mundo lo vea, ordenó. Que sepan que el futuro de Inglaterra está asegurado. Mientras el infante era llevado a la capilla envuelto en tela de oro, el rey se permitió una rara sonrisa desprevenida. Los fantasmas de sus fracasos, los hijos perdidos antes de su primer aliento, las mujeres que los habían traído al mundo, fueron silenciados al fin. Pero en las sombras, los médicos intercambiaban miradas. Los gritos del niño, aunque vigorosos, eran demasiado rápidos, su respiración desigual. No dijeron nada. No hoy. Hoy pertenecía al triunfo del rey. Y así, Eduardo VI entró en el mundo acunado en la esperanza y envuelto en el peligro. La guardería real en Hampton Court era una fortaleza de seda y vigilancia. No se permitía que ninguna corriente de aire se filtrara a través de los tapices. Ningún visitante entraba sin una exhaustiva inspección. Eduardo Tudor, el preciado príncipe de Inglaterra, yacía en una cuna dorada, cada uno de sus respiros controlado por una rotación de enfermeras cuyas manos estaban ásperas por fregar con romero y vinagre. Desde el momento de su nacimiento, los susurros se deslizaron por la corte como niebla invernal. El niño era pequeño, demasiado pequeño para el hijo de un rey. Sus miembros eran delgados como cañas. Su piel tan translúcida que las venas azules de debajo palpitaban como ríos tenues. Las comadronas, expertas en los nacimientos de infantes nobles, habían dudado antes de declararlo robusto. Una constitución delicada, murmuró una, y la frase se aferró a Eduardo como un segundo bautizo. Enrique VIII, cuando lo visitaba, descartaba tales preocupaciones con un gesto de su mano enjollada. Todos los bebés son frágiles al principio, bramaba, aunque sus dedos se apretaban alrededor del borde de la cuna, como para estabilizarse. Se hará fuerte, debe hacerlo. Pero las visitas del rey eran breves, su paciencia escasa. La opresiva quietud de la guardería lo desconcertaba. Las voces apagadas, el olor a hierbas medicinales tan denso que ahogaba. Mejor dejar al niño a las mujeres y a los médicos, a los interminables rituales de protección. Los días de Eduardo eran una danza reglamentada de precaución. Su leche era probada en busca de veneno antes de cada toma. Sus pañales se cambiaban cada hora para asegurar que ninguna humedad pudiera asentarse en sus pulmones. Incluso el aire que respiraba se filtraba a través de un paño empapado en agua de rosas, no fuera que algún miasma nocivo se colara.
Otra manta para su Alteza, ordenaba Lady Bryan, la jefa de enfermeras, con voz tajante. Y asegúrense de que el fuego no humee. El pecho del príncipe no debe verse afectado. Los sirvientes se apresuraban a obedecer, con el rostro tenso por el agotamiento. Nadie se atrevía a protestar. Aunque la guardería asfixiaba como un mediodía de pleno verano, la comodidad del príncipe era ley. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Eduardo seguía siendo una cosa frágil, sus toses, aunque infrecuentes, sumían a la casa en un silencio de pánico. Sus fiebres llegaban sin avisar, pintando sus mejillas con un rubor antinatural. Los médicos de la corte, hombres de renombre y remedios dudosos, prescribían tónicos de perlas trituradas y láminas de oro, asegurando al rey que fortalecerían los humores reales. Juana Seymour, débil por el parto, se preocupaba desde sus aposentos. ¿Se alimenta bien?, preguntaba cada vez que sus damas le traían noticias. La respuesta era siempre la misma. Suficientemente bien, su gracia. Pero los ojos de la enfermera traicionaban la verdad mientras veían al inquieto príncipe durante la noche. Eduardo dormía inquieto, sus pequeños puños apretados como si ya se preparara para el peso de una corona. Más allá de los muros del palacio, Inglaterra se regocijaba. Las hogueras aún humeaban en los pueblos. Las oraciones de acción de gracias resonaban en las catedrales. El reino creía en su príncipe de oro, en su futuro prometido. Dentro de la guardería, las velas ardían bajas y las sombras se alargaban. Los médicos murmuraban sobre humores y equilibrios, sobre signos y presagios, y Eduardo, acunado en seda y miedo, respiraba. La devoción de la corte hacia el príncipe Eduardo era un espectáculo de exceso, una jaula dorada construida para disfrazar la fragilidad. Cada capricho del infante príncipe se anticipaba antes de que pudiera convertirse en un grito. Los sirvientes revoloteaban como polillas alrededor de una llama, sus movimientos precisos, sus voces apagadas. Sin embargo, a pesar de toda la opulencia, la cuna cubierta de terciopelo, los juguetes tallados en marfil, la presencia de los médicos era lo más importante, sus túnicas crujiendo con el peso de la orden del rey. Otra tintura, su gracia, murmuró el doctor Boots, con los dedos manchados de amarillo por las interminables hierbas. Vertió un frasco de líquido turbio entre los labios de Eduardo. El rostro del príncipe se contrajo ante la amargura. El remedio, una mezcla de cuerno de ciervo molido y vino blanco, estaba destinado a vigorizar la sangre. Eduardo tosió, su pequeño cuerpo temblando, pero el médico solo asintió con satisfacción. ¿Ven cómo se resiste? Una señal de fortaleza. Los labios de Lady Bryan se afinaron mientras limpiaba la barbilla del príncipe con un paño de lino. Ella había criado a los otros hijos de Enrique, había visto cómo los infantes reales prosperaban bajo el juego brusco y el aire fresco. Pero Eduardo estaba envuelto en la quietud, su mundo reducido a las cuatro paredes de su guardería y a las incesantes atenciones de hombres que veían su cuerpo como un campo de batalla de humores y estrellas. Quizás menos físico y más luz solar, se aventuró una mañana, atreviéndose a encontrarse con la mirada del doctor Wendie, el más reciente y ferviente de los asistentes de Eduardo. La risa del hombre fue quebradiza. ¿Y arriesgarse a que el príncipe coja frío? El rey nos haría cortar la cabeza. Levantó la muñeca de Eduardo, presionando los dedos sobre el pulso tenue. Las alineaciones planetarias son desfavorables este mes. Marte domina e inflama los pulmones. Debemos purgar el exceso de calor. A continuación, llegaron las purgas, dosis de ruibarbo y el éboro que dejaban a Eduardo flácido y gimoteando. Luego llegaron las sanguijuelas, aplicadas a su pálida piel para extraer la bilis corrompida. Los gritos del príncipe se ahogaron entre los pliegues de las faldas de su nodriza, para que el sonido no inquietara a los cortesanos que merodeaban fuera de la puerta. Enrique, cuando lo visitaba, solo veía lo que deseaba. Su color mejora, declaró una noche, aunque las mejillas de Eduardo estaban sonrojadas por la fiebre, no por el vigor. La mano del rey, pesada con anillos, acunó la cabeza de su hijo, un Tudor de pura cepa. Los médicos se hicieron eco del sentimiento, sus voces superponiéndose como un canto. En efecto, su gracia, una constitución de lo más robusta. Los remedios están haciendo efecto. Solo la medio hermana de Eduardo, María, que se colaba en la guardería durante sus escasas visitas, se atrevía a presionar una mano fría contra su frente. «Arde», susurraba a Lady Bryan. La enfermera vacilaba y luego se inclinaba para ajustar las mantas del príncipe. «Todos los bebés están calientes, mi señora». Los ojos de María, demasiado viejos para sus 17 años, parpadeaban con duda, pero no decía nada más.
Cuestionar el cuidado del príncipe era cuestionar la voluntad del rey. Y así continuó la farsa. Los cronistas de la corte escribían brillantes relatos de los progresos de Eduardo. Los embajadores difundían la noticia del floreciente aire de Inglaterra. Los vestidos bordados en oro que llevaba en sus apariciones públicas mensuales ocultaban la delgadez de sus miembros. A puerta cerrada, los médicos debatían en latín, con voces bajas y urgentes. Le sangraban cuando la luna menguaba, le alimentaban con pavor real asado cuando crecía. Cada fracaso se recibía con una nueva teoría, una cura más elaborada. Eduardo, atrapado en la tormenta de su desesperación, se callaba. Su risa, que antes era una chispa brillante en la sofocante guardería, se desvaneció en silencio. Observaba el mundo con ojos solemnes, como si ya comprendiera la cruel ironía de su existencia. Cuanto más intentaban fortalecerlo, más débil se volvía. El reino, ajeno a ello, se regocijaba en su príncipe. Los médicos registraban cada tos, cada noche de fiebre, en libros de contabilidad que nunca llegarían al escritorio del rey. Y la guardería, a pesar de todo su esplendor, olía cada vez más a sangre y hierbas amargas. Cuando Eduardo cumplió 6 años, la guardería fue sustituida por el aula, un lugar de dedos manchados de tinta y escrutinio incesante. La educación del príncipe era una cuestión de Estado, supervisada por un grupo rotatorio de tutores, elegidos por el propio Enrique. Cada mañana, antes de que el palacio se hubiera despertado del todo, Eduardo era sacado de la cama, su pequeño cuerpo tragado por el rígido brocado de su jubón. De nuevo, Su Alteza, entonó el doctor Richard Cox, golpeando con los nudillos la mesa de roble. La barba del tutor se erizó de impaciencia mientras señalaba la conjugación latina inscrita en el pergamino. Amo, amas, amad. Los dedos de Eduardo temblaban mientras trazaba las palabras. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras vacilantes sobre la página. Amos, amad, repitió, con voz apenas audible. Más alto, mi príncipe, la voz de un rey debe llegar. Eduardo tragó saliva, con la garganta seca. Ya había recitado los verbos una docena de veces, pero los estándares del doctor Cox eran tan inflexibles como los de su padre. Respiró hondo e intentó de nuevo. Amos. Amit. Una tos le interrumpió, aguda y repentina. Se presionó una mano contra el pecho, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. El Dr. Cox suspiró, su pluma trazando una nota en los márgenes de su libro de contabilidad. Haremos una pausa para la medicina. Un sirviente se materializó con un cáliz de vino con miel mezclado con perla en polvo, otra de las invenciones de los médicos para fortalecer los pulmones. Eduardo bebió obedientemente, aunque la dulzura se le pegaba a la lengua como un jarabe. Odiaba el sabor, odiaba la forma en que le hacía retorcer el estómago, pero la protesta nunca fue una opción. A media mañana, el aula se hinchaba con más tutores. El señor Cheque llegó para ejercitarle en griego, su voz lánguida mientras recitaba pasajes de Heródoto. Las traducciones de Eduardo eran rápidas y precisas, demasiado precisas, algunos susurraban. Su mente era una hoja afilada, pero su cuerpo se quedaba atrás. Cuando los otros chicos de su edad practicaban tiro con arco en los patios, Eduardo estaba confinado a sus libros, sus miembros se consideraban demasiado delicados para el deporte. Su Alteza destaca en teología, comentó el arzobispo Cranmer durante una de sus visitas semanales. Sonrió cuando Eduardo aprobó un complejo pasaje de Erasmo, sus pequeñas manos dando vuelta con destreza a las páginas de la pesada Biblia. El príncipe más piadoso. Eduardo asintió, pero su mirada se desvió hacia la ventana, donde los gritos distantes de los mozos de cuadra llegaban desde el patio. La luz del sol pintaba de oro los jardines y, por un momento, se imaginó corriendo por la hierba, sin trabas por tutores ni tónicos. La fantasía se hizo añicos cuando el doctor Wendy entró en la habitación, con su bolsa de remedios haciendo un tintineo ominoso. Es hora del régimen de mediodía de Su Alteza. Los hombros del príncipe se desplomaron, pero no se resistió. Las sanguijuelas fueron las primeras, aplicadas en el interior de sus brazos para equilibrar los humores, luego los cataplasmas malolientes atados a su pecho con vendas de lino. Eduardo lo soportó todo en silencio, con la mandíbula apretada contra el escozor. —¡Qué entereza! —murmuró Lady Bryan, pasando los dedos por su frente húmeda. Eduardo no dijo nada. Las quejas eran para los chicos normales, no para los futuros reyes. Por la noche, cuando el último de sus tutores se había marchado, al príncipe se le permitía un breve respiro.
Se sentaba junto al fuego, con sus delgadas piernas colgando de la enorme silla y esbozaba mapas de batallas imaginarias en los márgenes de sus notas. A veces, si la tos no le interrumpía, tarareaba una melodía que le había cantado su madre, un recuerdo tan tenue que podría haber sido un sueño. Pero incluso estas pequeñas rebeliones eran fugaces. Los médicos regresaban, con el rostro grave y las manos llenas de nuevos remedios. Los tutores llegaban al amanecer con nuevos pergaminos y expectativas. Y Enrique, cuando lo visitaba, le daba una palmada en la espalda con orgullo. Mira cómo prospera, se jactaba el rey ante el embajador español una noche, ajeno a las ojeras de Eduardo. Un erudito y un estadista en ciernes. El embajador se inclinó, su mirada demorándose un momento demasiado en la palidez del príncipe. En efecto, su majestad, un niño de lo más notable. Eduardo, de pie rígidamente al lado de su padre, forzó una sonrisa. Esa noche, mientras el palacio dormía, se acurrucó bajo sus mantas, con el cuerpo dolorido por las pruebas del día. La vela junto a su cama se consumía, su llama ahogándose en la cera. En la oscuridad, se permitió un pequeño escalofrío, desmedido, no juzgado. Luego cerró los ojos y el peso de la corona se abatió una vez más sobre él. La fiebre llegó sin avisar. En un momento dado, Eduardo recitaba salmos bajo la atenta mirada del arzobispo Cranmer, con voz firme a pesar del dolor sordo detrás de sus sienes. Al siguiente, las palabras se volvieron borrosas en la página, las letras nadando como insectos negros. Una ola de calor se estrelló sobre él con tal intensidad que jadeó. Su Alteza. La mano de Cranmer se extendió para estabilizarlo mientras el príncipe se balanceaba en su silla. Eduardo parpadeó, su visión se estrechó. La habitación, tan familiar, con sus paredes revestidas de paneles de roble y ventanas con parteluz, parecía inclinarse hacia los lados. Estoy bien, mintió, pero las palabras salieron arrastradas, con la lengua espesa en la boca. Entonces empezó la tos. Le atravesó como un ser vivo, sacudiendo su esbelta figura con tal violencia que sus costillas chillaron en protesta. Cada acceso era húmedo y desigual, raspando su garganta hasta dejarla en carne viva. Cuando finalmente logró respirar, el sabor del cobre inundó su boca. El rostro del arzobispo perdió todo color. Arrancó un pañuelo de su manga y lo presionó contra los labios de Eduardo. Cuando lo retiró, el lino estaba salpicado de rojo. La habitación estalló en movimiento. Cranmer bramó pidiendo médicos. Los sirvientes se dispersaron como pájaros asustados. En algún lugar más allá del caos, Eduardo oyó el frenético repique de la campana de alarma, un sonido reservado para las emergencias reales. Sin embargo, incluso mientras unas manos lo levantaban de la silla, mientras la primera compresa fría se presionaba contra su frente, los pensamientos de Eduardo se enganchaban en una terrible certeza. Esto es diferente. Las fiebres anteriores habían sido breves, parpadeos inconvenientes extinguidos por tónicos y reposo en cama. Esta se aferraba a sus huesos como alquitrán. La tos ya no era esa cosa seca y cosquilleante que venía con las corrientes de aire invernales. Era profunda, hambrienta. Cuando llegaron los médicos reales, con sus túnicas ondeando como las alas de aves carroñeras, el príncipe temblaba bajo una montaña de mantas, su piel resbaladiza de sudor. El doctor Booth se abrió paso a codazos hasta la cabecera de la cama, con las fosas nasales dilatándose ante el hedor dulzón de la infección. ¿Cuánto tiempo lleva Su Alteza así? Menos de una hora, dijo Cranmer, con voz tensa. Pero Eduardo, entrando y saliendo de la coherencia, sabía la verdad. La fatiga se había estado acumulando durante semanas, los dolores de cabeza, la forma en que su respiración se atascaba cuando subía las escaleras del palacio. No había dicho nada, por supuesto. Un Tudor no admitía la debilidad. Los médicos descendieron como una bandada de cuervos, sus diagnósticos superponiéndose. Un desequilibrio de los humores. Vapores malignos del Támesis. Marte en retrógrado exacerbando lo pulmonar. Se convocó a las sanguijuelas. Se le aplicó un cataplasma de ajo triturado y semilla de mostaza en el pecho, quemando su camisón. Alguien lo sangró. La picadura de la lanceta aguda en medio de la bruma de la fiebre. El cuenco se llenó demasiado rápido. A través de todo ello, una frase se deslizó entre los cortesanos agrupados en la puerta. Como su tío, el príncipe Arturo, el hermano mayor de Enrique, que había tosido hasta morir a los 15 años. Los susurros llegaron al rey en una hora. Enrique llegó como una tormenta, su corpulencia llenando la cámara mientras los médicos se apresuraban a inclinarse. ¿Qué significa esto? Su voz resonó,
pero Eduardo, aturdido por la fiebre, vio el parpadeo de miedo en los ojos de su padre. El doctor Wendy dio un paso adelante, resumando tranquilidad. Un leve arrebato, Su Majestad. El príncipe es fuerte. ¿Fuerte? Enrique agarró el brazo del médico, sus dedos hundiéndose en la manga del hombre. Me dijiste que la última fiebre no era nada, y la anterior. Su mirada se dirigió a Eduardo, que yacía flácido contra las almohadas, con la respiración superficial. Algo en el rostro del rey se fracturó. Durante un momento aterrador, Eduardo pensó que su padre podría llorar. Entonces Enrique se enderezó, su mandíbula endureciéndose. Dupliquen la guardia en su puerta. Nadie entra sin mi permiso. Se volvió hacia la ventana, donde las primeras estrellas de la tarde punteaban el cielo. Y envíen un mensaje al arzobispo. Haremos que se hagan oraciones en todas las iglesias de Inglaterra. La orden tácita colgó más pesada que el hedor medicinal. Nadie habla de esto. Cuando el rey salió a grandes zancadas, sus pasos resonando como toques de tambor, los médicos intercambiaron miradas. Su silencio fue respuesta suficiente. Eduardo cerró los ojos. Más allá de los muros del palacio, el rey no dormía felizmente inconsciente. La tos resonó en su pecho, un segundo latido. Esto es diferente. Los médicos susurraron la palabra como una maldición. Consunción. La habitación de Eduardo se había convertido en una prisión de incienso y pavor. Las pesadas cortinas estaban echadas contra la luz del día, como si el sol mismo pudiera empeorar su condición. El aire apestaba a vinagre y hierbas quemadas, defensas inútiles contra la enfermedad que roía sus pulmones. El doctor Boots presionó su oído contra la espalda del príncipe, escuchando los jadeos húmedos y desiguales bajo la piel. Cuando se enderezó, su rostro era sombrío. El pulmón derecho está afectado, murmuró a sus colegas. La corrupción se extiende. Eduardo, apoyado contra una montaña de almohadas, los observaba con ojos vidriosos. Había escuchado suficientes de sus silenciosas conferencias para saber lo que significaba. La consunción no aflojaba su agarre. Vaciaba a un hombre sorbo a sorbo, hasta que solo quedaba una cáscara quebradiza. Hay que avisar al rey, dijo el doctor Wendy, aunque su voz carecía de convicción. Y decirle que, espetó el doctor Owen, el más joven y menos favorecido de los médicos reales. Que su aire se está pudriendo por dentro. Cayó un silencio, denso con el peso de la traición. Se decidieron por eufemismos. Una constitución delicada, una agravación estacional, un desequilibrio humoral que requiere una intervención vigorosa. Los tratamientos se volvieron más desesperados, más brutales. Eduardo lo soportó todo sin protestar. Las sanguijuelas se aferraban a sus costillas, sus cuerpos negros hinchándose con su sangre. Los emplastos ampollares le quemaban la piel, levantando ronchas que se suponía que debían extraer la peste. Lo peor eran las purgas, dosis viles de mercurio y esmeraldas trituradas que le dejaban retorciéndose de agonía, con las tripas retorciéndose como si estuvieran llenas de cuchillos. Pasará, Su Alteza, murmuraba Lady Bryan, limpiando el sudor de su frente después de uno de esos suplicios. Sus manos temblaban. Eduardo no dijo nada. El sabor de la bilis aún le cubría la lengua. Más allá de su habitación de enfermo, la corte mantenía su farsa. Se aseguraba a los embajadores la robusta salud del príncipe. Los retratos oficiales mostraban a un chico de mejillas sonrosadas, no al espectro demacrado que rondaba los aposentos reales. Cuando Eduardo se veía obligado a hacer apariciones, el sastre hacía milagros, rellenando sus jubones, pintando color en sus pálidas mejillas con tinte de bayas machacadas. Mantén los hombros rectos, gruñó Enrique antes de una audiencia con el enviado francés. Los dedos del rey se hundieron en el hombro de Eduardo, estabilizándolo. Sonríe. Eduardo obedeció, con los labios agrietados al estirarse. El enviado, por supuesto, no notó nada fuera de lugar, o fue lo suficientemente sabio como para fingir lo contrario. ¡Qué príncipe joven y vigoroso!, declaró, inclinándose profundamente. Inglaterra es verdaderamente bendecida. La risa de Enrique resonó en la sala, un Tudor de pura cepa. Esa noche, Eduardo tosió hasta que el pañuelo quedó empapado de escarlata. Los médicos duplicaron el mercurio. En primavera, incluso los remedios más fuertes fallaron. El cuerpo de Eduardo se rebeló. Su pelo se debilitó, sus uñas se volvieron quebradizas como un viejo pergamino. El hedor de la decadencia se aferró a él a pesar de la limpieza frenética de los sirvientes con agua de rosas y menta. Quizás un cambio de aire, sugirió el doctor Boots débilmente.
Enrique, con su paciencia deshilachada, golpeó con el puño la mesa del consejo. No te nombré para que ofrecieras, quizás. Los médicos se estremecieron. Conocían el destino de aquellos que fallaban al rey. Y así continuaron los tratamientos. Los brazos del príncipe se convirtieron en un mosaico de cicatrices de sanguijuelas y pinchazos de aguja. Su mente, antes aguda, se entorpeció bajo el constante asalto de dolor y pociones. Solo por la noche, en la bendita soledad de su alcoba, Eduardo se permitía la verdad. Presionaba una mano contra su pecho, sintiendo el aleteo desigual bajo sus costillas. Me estoy muriendo. Fuera de su ventana, las primeras luciérnagas del verano danzaban sobre los jardines del palacio. Sus pequeñas luces parpadeaban, brillantes, breves, desvanecidas. Eduardo las observó hasta que le ardieron los ojos. Luego volvió su rostro hacia la almohada y tosió hasta que el lino se volvió rojo. Las úlceras aparecieron de la noche a la mañana, llagas furiosas y llorosas que florecieron en los brazos y el pecho de Eduardo como una especie de jardín grotesco. Por la mañana, el hedor de la putrefacción se había filtrado en las propias paredes de su habitación, una dulzura agónica bajo el vinagre y las hierbas. Lady Bryan jadeó cuando echó hacia atrás las mantas. Dulce Hasu, susurró, santiguándose. Eduardo apenas se movió. Su piel había adquirido un tono cetrino, estirada sobre unos huesos que parecían afilarse a cada hora que pasaba. La fiebre no había remitido en semanas, y ahora su respiración llegaba en jadeos superficiales, cada uno de ellos mezclado con un sabor metálico de sangre. El doctor Boots llegó primero, su habitual confianza vacilando ante el lugar. Empujó una de las úlceras con una sonda de plata y Eduardo gimió, con los párpados temblando. Un líquido amarillento y espeso resumaba de la herida. Esto no es un desequilibrio humoral ordinario, murmuró el médico, limpiando su instrumento en un paño ya manchado con secreciones similares. Entonces, ¿qué es?, exigió Lady Bryan, con la voz temblorosa. El Dr. Butts vaciló. La verdad, que el cuerpo del príncipe se estaba consumiendo, era traicionera de pronunciar en voz alta. En cambio, alcanzó su bolsa. Debemos extraer la corrupción. Sanguijuelas, quizás, o un cataplasma de clara de huevo y azufre. Eduardo volvió el rostro, demasiado débil para protestar. Había soportado este ritual cientos de veces antes. Las sanguijuelas se aferrarían a su carne. Los cataplasmas le quemarían la piel y nada cambiaría. La podredumbre estaba dentro de él, profunda y extendiéndose. A mediodía, todo el consejo privado había sido alertado. Se reunieron en grupos silenciosos fuera de la habitación de enfermo, con el rostro tenso con la pregunta tácita. ¿Qué pasa si muere? Enrique llegó como un trueno, su presencia dispersando los susurros. Se dirigió a la cabecera de la cama, con las fosas nasales dilatándose ante el hedor, pero su mirada nunca abandonó a su hijo. Eduardo, ordenó, como si la pura voluntad pudiera despertarlo. Los párpados del príncipe se levantaron apenas. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Un fino reguero de sangre escapó por la comisura de su boca. La mandíbula del rey se tensó. Se volvió hacia los médicos. ¿Por qué empeora? El doctor Wendy dio un paso adelante, con sus túnicas goteando de humores, profundamente perturbado. Su Majestad, Marte y Saturno se alinean. Basta. El rugido de Enrique hizo que un sirviente tropezara hacia atrás. Quiero remedios, no tonterías astrológicas. Los médicos intercambiaron miradas. Entonces, con el aire de hombres sin opciones, propusieron lo impensable, un tónico de perlas trituradas y mercurio, lo suficientemente fuerte como para purgar incluso la corrupción más obstinada. Enrique asintió cortantemente. Háganlo. Eduardo apenas registró las manos que lo levantaban, el borde frío de la copa contra sus labios. La poción ardió como fuego, quemando su garganta, su estómago, sus propias venas. Convulsionó, un grito desigual desgarrándose de su pecho. Pero los médicos lo sujetaron con firmeza. Debe seguir su curso, dijo el doctor Boots, aunque su voz carecía de convicción. El dolor era insoportable. La visión de Eduardo se nubló, sus miembros se agitaron contra las sábanas. En algún lugar más allá de la agonía, oyó llorar a Lady Bryan. Y entonces, afortunadamente, la oscuridad lo tomó. Cuando despertó, la habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar del hogar. Las úlceras aún supuraban, el hedor aún se aferraba, pero el rey se había ido. Eduardo cerró los ojos. La verdad se asentó sobre él, fría y segura.
Ningún tónico podía salvarlo ahora. La desesperación de los médicos se agrió y se convirtió en crueldad. Cada mañana sangraban a Eduardo. No los pinchazos cuidadosos de antes, sino cortes profundos y desiguales que dejaban sus brazos rayados de carmesí. El cuenco junto a su cama se llenaba demasiado rápido, su contenido oscuro como el vino. Las sanguijuelas, gordas y perezosas por sus festines, eran reemplazadas por otras frescas, sus diminutas bocas aferrándose a la piel intacta. Hay que equilibrar los humores, entonó el doctor Wendy como si recitara las escrituras. Sus dedos, resbaladizos con la sangre de Eduardo, ajustaron el torniquete por encima del codo del príncipe. La bilis negra domina. Eduardo no gritó. Su voz le había abandonado hacía tiempo, desgastada por la tos y el silencio. En cambio, observó el techo, contando las grietas en el yeso mientras la lanceta mordía su carne. 1, 2, 3. El dolor era una cosa distante ahora, amortiguada bajo capas de fiebre y agotamiento. Las purgas eran peores. Le obligaban a beber dosis de eléboro blanco, un veneno destinado a limpiar sus entrañas. En cuestión de minutos, el cuerpo de Eduardo convulsionaba, expulsando todo, comida, bilis, sangre, hasta que estaba vomitando aire. Los médicos asintieron en señal de aprobación, confundiendo su sufrimiento con progreso. Mira cómo la corrupción le abandona, dijo el doctor Boots, presionando una mano contra la espalda de Eduardo, que se agitaba. Lady Brand se apartó, con el rostro ceniciento. Había criado a 3 generaciones de Tudor, había visto a infantes prosperar y marchitarse bajo su cuidado. Pero esto era carnicería disfrazada de medicina. Por la noche, cuando los médicos se retiraban a sus aposentos para debatir nuevas teorías, se atrevía a presionar un paño húmedo contra la frente de Eduardo. Su piel ardía como ascuas. «Te están matando», susurró tan suavemente que las palabras apenas removieron el aire. Los labios de Eduardo se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, aunque muy abiertos y vidriosos de dolor, hablaban por sí solos. «Lo sé». La corte, por supuesto, no vio nada de esto. Los boletines oficiales hablaban de una leve indisposición, de un príncipe que conilelesín con el vigor esperado. Los consejeros del rey repitieron la mentira con sonrisas pulidas, sus miradas desviándose de la verdad como el agua del hule. Solo una vez se agrietó la fachada. El embajador español, un hombre astuto con una red de espías, logró sobornar a un lavandero para que le trajera las sábanas del príncipe. El lino, rígido de sangre y pus, contaba su propia historia. «No durará el verano», escribió el embajador en su despacho cifrado. La carta nunca llegó a España. Los espías de Enrique la interceptaron y el lavandero desapareció en las profundidades de la torre. Pero los susurros se extendieron de todos modos, deslizándose por el palacio como veneno. El príncipe se está pudriendo vivo. La línea Tudor termina con él. La respuesta de Enrique fue rápida y brutal. 3 cortesanos fueron ahorcados por chismes traicioneros. Se ordenó a los médicos que redoblaran sus esfuerzos. ¿Y Eduardo? Eduardo soportó. Se tragó los caldos con mercurio que hacían que se le aflojaran los dientes. Se quedó quieto mientras los emplastos ampollas se comían su carne. Tosió sangre en pañuelos de seda que fueron quemados rápidamente. A través de todo ello, desempeñó su papel, el hermoso príncipe, el heredero que no se quejaba. Incluso cuando su cuerpo lo traicionaba, incluso cuando la putrefacción se profundizaba, no les dio la satisfacción de su sufrimiento. Solo en las horas más oscuras, cuando la cámara estaba vacía, salvo por la luz parpadeante de las velas, se permitía temblar. Entonces presionaba una mano contra sus costillas, sintiendo el aleteo desigual debajo, y se preguntaba cuál sería su último aliento. Más allá de su ventana, el mundo seguía adelante. El sol salía y se ponía, los jardines florecían. El reino, ajeno, esperaba su futuro dorado, y Eduardo, envuelto en el hedor de su propia descomposición, contaba las grietas del techo. 1, 2, 3. La convocatoria llegó al